a hablar con el genio, quien nos honra con su presencia desde esa bella patria que es la República Argentina. Y voy a dar el lujo de hacer algo que hace tiempo quiero hacer cuando hable con Alejandro. Ve, así se hace. No, no, te agradezco. Maestro, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo está Estamos de todo? negro vestidos, como decía Neruda, los poetas se visten de negro, ¿va? Rolly, Esos son los Stones, los Rolling. sí. Mirá, ¿Viste hablando de viste poetas, Ajá, dime. hablando de poetas, mirá lo que tengo justo acá. Ah, Las Flores del Mal, Charles Baudelaire. ¿Qué estás leyendo? Cortázar. Estoy, Ahora. sí, estoy con varios, Oye, llevo varios libros a la vez. Sí, te leíste busco el Papeles libro. Inesperados, ese último que salió. Sí, claro, Lorca, sí, belleza. sí. Así que, Me encanta cada vez que tienes una intervención y hablas de Cortázar. La verdad que era un genio. Tú sabes que él dio clases acá en Puerto Rico. sabía, Él, sabía, 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 bueno, en Mendoza dio clases también en la Universidad Nacional de Cuyo y luego se va a Puerto Rico. Aquí en Puerto Tengo Rico la, está más o menos para el año que yo nací. Él era profesor de la Universidad de Puerto Rico, aquí de literatura. sí, sí, Y sí. fue uno de los pioneros en traer colecciones suramericanas acá a la isla. Qué gusto tenerte, maestro, aquí en el programa. La verdad es un honor para mí. Tengo dos vinos aquí que me ha facilitado la bodega de Méndez, el Catena Alta Chardonnay del año 2017 y el Nicolás Muy Catena bien. Zapata del 2011. Yo estoy Obviamente, haciendo, yo voy a hacer ajá, trampa. 2001. 2001. Qué maravilla, qué maravilla. Así podemos hablar de la evolución del vino. Pero yo Ahora antes de estoy que tú... con ¿Qué es un eso? Pinot Noir de una línea que se vende solo acá en Mercado Interno y después paso a Nicolás Catena 2001. Estoy haciendo Boca. Tú sabes que yo estaba antes de que tú entraras hablando de que en los años que yo llevo haciendo un poquito de afición, de comunicación por el mundo del vino, yo he visto tu carrera cómo ha ido. Yo tengo ya como 15 años haciendo esto a manera de pasatiempo, así como lo hacía nuestro amigo Luis Gutiérrez, que ayer me estaba viendo hablar con él, que él tenía una carrera completamente distinta y escribía para Mundo Vino. Pues yo tengo Wine News TV, un canal en YouTube, y tengo pues también una presencia en redes sociales, y lo que trato es de comunicar el mundo del vino sin mucho elitismo. Aquí en Puerto Rico decimos come mierdería, o sea, sin mucha dar vuelta, ¿no? A hablar en términos muy llanos, porque al final del día, pues la gente lo que está es para disfrutar un vino, aprender un poco, pero no reventarse la cabeza. Y he ¿Dónde visto está cómo en Luisito? estos últimos años, ahí está el gran Luis, el maestro Luis, qué buena conversación tuve con él ayer. Gracias, maestro, gracias otra vez. Hermoso. Entonces, Alejandro, te quiero preguntar, porque yo ciertamente sé que hay una carrera que viene, una gloria, no se llega a la gloria de un día para otro. ¿Cómo es tus inicios en el mundo del vino? ¿Cómo llegas a este mundo? Bueno, creo que en realidad lo primero que tenemos que decir respecto a lo que estás diciendo, a tu comentario, es que Argentina ha logrado posicionarse. Creo que ayer lo estabas hablando perfectamente con Luis. Creo que tenemos una historia y tenemos una historia de 400 años y tenemos, sobre todo los últimos años, un trabajo muy fuerte, conciso, preciso sobre lo que estamos buscando. Empezó hace unos 20 años y a medida que se ha ido incorporando más gente a este, digamos, los Michelini, los Zucardi, a este tren, hemos podido hacer un cambio fuerte, pero yo diría a nivel región. Eh, y eso es lo que me parece más interesante a mí. Y respecto a mi historia, yo empecé a hacer vino con mi abuelo en el norte de Mendoza. Al norte de Mendoza hay una provincia que se llama San Juan. Para que los ubiquemos, Mendoza queda en el centro de la Argentina, al oeste, pegado a la cordillera de los Andes. Y al norte tenés San Juan. Y mi abuelo tenía unos parrales, aparte de trabajar en una cooperativa que era muy conocida y sigue existiendo, que se llama Cavi. Él tenía su propio parral y hacía su propio vino, que normalmente se vendía los sábados. Y cómo era el método de venta, mi abuela hacía un fuentón enorme de empanadas. Entonces venían los vecinos, les dabas empanadas picantes y con un poquito subidas de sal, la gente le daba sed, tomaba el vino, y al final mi abuelo le vendía la majuana de 5 litros para que se la llevaran para la semana,
que en realidad, por entonces, les duraba 3 días la dama Juana de 5 litros. Así que, y era una mezcla muy interesante, que acá la sigue haciendo un productor en Salta, la dejó de hacer y ahora vuelven a hacerlo, que es uva criolla, la uva criolla, que creo que ayer justamente han hablado bastante del tema, con Malbec. Y bueno, todo Interesante. alrededor de la casa tenía parrales de Malbec con uva criolla. Y lo loco es que se cosechaba junto y tienen momentos de cosecha muy distintos. Entonces, él lograba un vino con mucha acidez, pero de uva criolla. Entonces era algo, y con unos gramitos de azúcar, ¿no? Que era el truco que tenía. Y, y así empecé. ¿Qué Así edad que tenías más o menos para esa época, Alejandro? yo siempre digo que vamos a, vamos a decir que es desde que tengo uso de razón, porque desde el año y medio yo me iba 4 meses y medio ahí a la casa de mi abuelo y era el momento de cosecha, así que digamos desde ahí. Y me acuerdo esperar la siesta para ir a robar de los barriles, los toneles viejos, ¿no? Porque no habían barriles de los pequeños que conocemos hoy. Y lo que estaba fermentando, tipo chicha se dice. No tenía Sí, sí, azúcar claro. con 5 o 6 grados de alcohol y teníamos 10, 11 años y era nuestro... O sea que lo que fue para ti la uva, o lo que para Messi fue el balón, para ti fue la uva. Lo que para Maradona fue el balón, para ti fue la uva, más o menos. Más o menos, sí, sí. La Desde verdad muy que chico, desde muy chico. el potrero, como se dice acá, de la bodega. Y mira, saludar a la Cumbrecita, yo tengo familias, eso es de Córdoba, tengo familia por parte de mi abuela materna, justamente. He Eh, estado en Argentina, lindo país. no, qué bueno que hayas venido. No, no hemos podido coincidir nunca. Ya Y hace coincidimos. ¿No has mucho que venido a nos Puerto Rico? seguimos. No has venido a Puerto Rico nunca. He ido a Puerto Rico, pero más de turista. Bueno, Y tienes la ahora, casa, tienes aquí siempre una casa para llegar y un público que te espera. Obviamente eres una persona muy sencilla. Yo siento que estoy hablando con el mejor enólogo del mundo. Nunca me he no, tomado un vino tuyo que no me haya gustado y creo que también tienes dos elementos que para mí son muy importantes. El agradecimiento. Me encanta cuando hablas de del papá de Laura, del señor Catena. Él es Nicolás, ¿no? Don Nicolás. Nicolás, el Nicolás, doctor correcto. Nicolás Catena, doctor en Eh, economía. el doctor Nicolás Catena y por supuesto cuando habla siempre de las nuevas generaciones, de los nuevos chicos, de los nuevos los que lo están haciendo bien. O sea que hay mucha generosidad y respeto en tu diálogo, ¿no? Eso me gusta muchísimo, lo admiro mucho. ¿Cuándo entonces ya después de todos estos primeros pininos que tal vez los haces de una forma orgánica, en el potrero, un poquito probando aquí y allá, cuándo tal vez vas a los textos, a los libros, a formalizar la carrera con unos estudios ya más formales, valga la redundancia? Yo ya empecé nosotros tenemos primaria y secundaria, es parecido a lo de ustedes. Nuestra secundaria es un poco más larga, puede durar 5 o 6 años. Y ya en la secundaria venía con la idea, ¿no es cierto?, de meterme en el tema y estudié pensando en esto, química, y luego me metí en ingeniería agronómica y después hice especializaciones, qué sé yo, en Montpellier, con la gente de Montpellier, con cursos que se dictaban acá del máster de vitivinicultura y enología. Y tempranamente entré a trabajar al INTA, al Instituto de Tecnología Agropecuaria, y, empecé a formarme. Ya estaba medio armado lo que iba a pasar y hacia dónde iba desde un principio, pero en el medio emprendí varias empresas para poder llegar a eso, ¿no? Emprendí varias... Tuviste duda, Alejandro, en algún momento en esa carrera que se formaba, dijiste, me voy a dedicar a otra cosa, a la literatura, a la música, o sabías como una flecha que ibas a hacer vino? No había plan B, no No existía había el plan plan B. B. Qué No, maravilla. no, 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 nunca lo he tenido ni lo voy a tener y creo que una de las cosas que aprendí con la vida y con la gente que he tenido alrededor, como dicen, morir con las botas puestas, me parece que es la forma. No, 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 no. Me parece que es tan fuerte y tan predestinado lo que ya venía viviendo que no puedo cambiarlo ni se me ocurre. Sé que no existía otra posibilidad, me parece.
O sea, era un destino que ya estaba señalado, o sea, era el camino que ibas a recorrer desde un principio. Qué interesante. Mirá, Entonces, estás un tiempo en Europa, ¿no? Estás en Montpellier, estás un tiempo en Europa. sí, sobre todo yo iba nada más que a rendir y acá hacíamos los cursos, venían los profesores acá y dictaban. Era mucho más barato para nuestra universidad pagarle a un profesor que becarnos a varios, entonces solamente rendíamos, pero se dictaban acá. Pero empecé a viajar tempranamente a Europa y siempre cuento que mi primer viaje y descubrimiento de Europa fue a Portugal y he quedado tan enamorado de esa vitivinicultura que, que no puedo, siempre pienso que va a ser, es el nuevo mundo en el viejo mundo, ¿no? Con todos sus grandes vinos, con los revolucionarios como Dirk, como, bueno, hay miles de personas que están haciendo grandes cosas y, y me parece que eso fue a mí, para mí fue también una apertura de cabeza, porque nosotros en Argentina solo bebemos vino argentino, y es un tema que por suerte los enólogos hemos podido cambiarlo para poder ampliar nuestra visión sobre el vino. Pero mucho tiempo estuvimos encerrados en lo que pensamos que es el vino. Y descubrimos con el tiempo que no, que habían otras cosas y muy buenas. O Así sea que el que primer vino, los primeros vinos fuera de los argentinos que tal vez te abrieron ese abanico que siempre la imaginación y la esperanza y por supuesto los planes del destino fueron los vinos portugueses, los blancos y los tintos de Portugal. sí, increíblemente fue por ahí, todo lo del Douro. Ya se estaba empezando a hacer vinos no fortificados en el Douro. Los vinos verdes fue como una explosión para mí, porque acá, si bien fuimos grandes bebedores en los 70 de vino blanco, era otro tipo de vino blanco, estos vinos livianitos, finos, para cualquier comida. Bueno, y empecé a descubrir todo un mundo, todo lo de Alentejo, y bueno, fue toda una revolución y un cambio de cabeza. Después tuve todo un periodo un poquito más clásico, con Bordeaux, por supuesto, y creo que todos pasamos por ahí y nos enamoramos de la complejidad de Bordeaux y, y Napa, con toda esa potencia de principios del 2000, fines de los 90, ¿no? Sí. Que decías, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esa extracción, esas texturas, sí. Eran unos vinos para Pucha, esa morderlo. para morder, entonces, claro, nosotros con el asado, la carne argentina y también teníamos una visión del vino internacional que venía por ahí, porque los consultores que teníamos en Argentina por entonces tenían esa idea de vino y nos venía muy bien en el Malbec, porque el Malbec se adapta muy fácilmente a ese estilo. Malbec lo dejás mucho tiempo en la planta, cosechás tarde, alcohol, ponés madera y llegamos fácilmente a ese estilo, entonces aparte nos era fácil hacerlo. Y así que fue todo un proceso y yo te diría 2004, 2005, perdón, 2003, mi primer viaje a Borgoña, que ese para mí fue mi segundo título universitario, eh, descubrí ese mundo en el Ródano también, fue un viaje que hicimos Borgoña bajando al Ródano, que por primera vez probé un vino de Jura, pero no un Banjon, sino un Chardonnay, y, y ahí ya cambié totalmente. 2003, 2004, empezamos un cambio, y para que te des una idea, yo compraba alrededor de 6.000 barriles de roble, y en el 2006 pasé a comprar 600. Entonces, Mira tú, mira tú. fue una experiencia única para mí y la desintoxicación yo le llamé, tenemos que desintoxicarnos. Entonces fue Sí, a todo, mí me gustan tus vinos porque tus vinos y hay una línea, hay una constante donde hay potencia, pero hay mineralidad, hay un alcohol que está controlado, hay tal vez unas notas salinas al final, o sea, es una fruta muy sana y no hay excesos de maquillaje. Me gustan mucho. Vamos a entrar a eso ahora. Yo ayer le hice una pregunta a Luis Gutiérrez que te la quiero hacer también a ti, porque yo la tuve. A mí me pasó, yo soy abogado, yo no hago vino, no vendo vino, esto lo hago por amor al arte, como decimos. como lo hacía Luis, Soy, y todo ese exactamente. grupo de locos, un Sí, grupo de locos que tienen. locos extraordinarios. ¿Tuviste algún vino que fue tu primer amor, algún vino unicornio, el que nunca olvidarás, así como uno nunca olvida el primer sexo, el primer beso, la primera pareja? Ese vino, ese fue tu primer vino, que te voló la cabeza. No hecho por ti, o sea, de la bodega.
Ese fue hecho por mí, fue el primero que hice en Catena. Por Ese fue eso, el primer vino. pero antes de eso, Ale, antes como No consumidor. hecho por mí. Yo creo que el primer Chambol Musigny que probé fue el que me cambió y fue El paradigma. el paradigma y mi eje de cambio. Sí, sí. Hay varios productores ahí que me encantan, pero eso fue mi primer impacto. Que me lo acompañó después de ese viaje que hice, Patricio Tapia, De Descorchado, lo periodista conozco, sí, claro, descorchado, claro. periodista de vino, ha trabajado en muchas revistas y siempre haciendo artículos, nos empezó a traer a Argentina todo este tipo de vinos, incluidos los Van John. Y los abría con muchísimo amor para enseñarnos. Eso empezó en el 2004, te diría. Así que fueron vinos así como... Hablar de un productor me parece que... pero te diría que Chambol fue mi primer así fuerza. Y después todo lo de Guigal anterior a los 95, que sea 93, 92, todo eso también fue como un impacto para mí. Eso lo probé gracias a un importador de Dinamarca que tenía añadas viejas y me hizo probar. Y bueno, ahí fue como un antes y un después. En tu carrera. Sí, sí, fue todo un En, en, cambio en, fuertísimo. ¿En qué año llegas a Catena Zapata, Alejandro? Porque la gente piensa en Catena Zapata y por supuesto piensa en el doctor, piensa en su hija, pero más bien piensa en ti, ¿no? O sea, piensa como pensaba uno en el Nápoles, en Maradona, en el Barça, en Messi. O sea, yo no puedo separar Catena Zapata de Alejandro Vigil. ¿Cuándo tú llegas a la bodega por primera vez? Yo llego en diciembre del 2002. Diciembre del Y en 2002. enero del 2003 hago el corte de Nicolás Catena 2001, con vino que yo no había elaborado. ¿Y el Nicolás Catena Después, ya lo hacía antes la bodega o no? ¿Lo hacían? Lo hacía. sí, lo empezó a hacer en el año 97 a Nicolás Catena, la primer cosecha. ¿Y Eh, recuerdas cómo conociste al doctor? ¿Recuerdas cómo lo conociste? ¿Dónde? ¿Cómo fue ese contacto? Porque eso sí, ha sido fue, una dupla Bilardo-Maradona. bueno, él ya me venía siguiendo de cuando yo estaba en el INTA, venía, venía intentando que vaya a trabajar a Catena casi durante 3 años, te diría. Y yo respondía que tenía un proyecto de investigación importante. Imagínate, mi proyecto que había empezado en el año 97 era zonificación del Malbec en distintas áreas agroecológicas. Y en ese momento había gente que me preguntaba que para qué estaba estudiando el Malbec. Así que imagínate, la explosión del Malbec ha sido hace muy, muy, muy poco. Y eso es lo interesante. Entonces, Nicolás me llamaba y me decía, en realidad me llamaba Alejandro Sejanovic, que era el jefe de viñedos, y en ese momento estaba quedando de bodega también, de todo el puesto que tengo yo hoy, y me decía, ¿cuándo te venís a trabajar conmigo? ¿Cuándo te venís a trabajar con nosotros? Queremos armar un instituto de investigación y nos gustaría que vos lo lideraras. Y bueno, yo estaba con ese proyecto que no lo quería soltar, y un día en la investigación se metió la política, yo me enojé y, y me fui del INTA, pero fue una mañana que me llamaron por teléfono y dije, hoy me voy con ustedes, y a la tarde ya estaba trabajando en Catena. Y era una idea que tenía Catena, que venía estudiando con Laura Catena, porque Laura, al haber hecho biología, tener doctorado en biología y tal, ya tenía la idea de armar un centro de investigación dentro de la bodega, y me llamaron para eso. Así que empecé en diciembre y en enero ya empecé a abandonar el Catena Institute porque hice el blend del Nicolás 2001, que fue un éxito grande. Y bueno, eh, si Sí. bien sigo trabajando y soy director del Catena Institute, hoy estoy más abocado, ¿no es cierto?, a todos los viñedos y las bodegas de la familia Catena. Y, y bueno, en cada lugar tengo un equipo increíble de gente que labura conmigo, y hemos logrado casi 17 años estar todos juntos, que no es poco. Te quiero preguntar de los primeros vinos que yo probé de Catena fueron la línea alta, y quiero aprovechar pues para destacar aquí el Catena Alta 2017, que aquí en Puerto Rico llega
gracias a la bodega de Méndez. Yo he probado el Catena Alta Chardonnay, el Malbec, por supuesto el Cabernet Sauvignon. Háblame un poco de esta línea, porque tal vez fue la primera, yo me acuerdo enamorarme perdidamente del Catena Alta Malbec del 2005, 2006, hace muchos años atrás. Entonces, este Catena Alta, ¿cómo surge este concepto de Catena Alta? Catena Alta tiene una idea que es totalmente distinta y disruptiva a lo que está pasando hoy. Hoy estamos trabajando sobre single parcels, que tenemos nuestras parcelas del viñedo Adriana. Se trabaja sobre single vineyard, o sea, de un viñedo único. Y esto es todo lo contrario. Es un blend de distintos viñedos. Es una mezcla de Malbec de distintas zonas. Y el concepto que tenemos, la filosofía, es poder mostrar en un mismo vino todos los paisajes de Mendoza. Entonces tenemos uva de 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza, un viñedo que tiene 100 años que se llama Angélica, uvas de un viñedo que se llama Adriana, que es para mí la revelación que tuvo Catena, porque fue el primer viñedo que se plantó en la zona de Gualtallarí, y hoy es la zona más codiciada y más plantada para alta calidad, de un viñedo que se llama Nicasia, que está en Altamira, a 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Hoy ya le estamos incorporando de un viñedo que está a 150 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Entonces, es un blend de zonas. Lo llamo blend de zonas. Microclimate blending. Es un concepto totalmente distinto a lo que hoy se está haciendo, que es single vineyard. Y eso a mí me gusta. Me parece que cada tanto poder ir en contra de la corriente nos hace bien. ¿Tienes cuando haces estos Chardonnay que son potentes, elegantes, tropicales, salinos, minerales? A mí se me asemejan mucho, y lo digo con respeto, porque no quiero decir que estás haciendo vinos al estilo Borgoña, porque son vinos argentinos, y ya uno puede hablar del vino argentino en una sola categoría. Pero para mí es un vino que mezcla una elegancia con una potencia, con una complejidad perfecto. O sea, no hay nada fuera de lugar. Tiene un cambio, una mutación. En la copa va abriendo y te va dando distintos matices. Ciertamente capas y ves que viene de un suelo potente, ¿no? Rico. No tienes problemas de maduración como tal vez los puedes tener en Borgoña. Acá no hay ese problema. Pero te pregunto, tal vez ya no tanto, ya tienes tu propio estilo, pero al principio, ¿tú te inspirabas en algunos vinos para hacer los tuyos o siempre buscaste tu propia huella? Porque uno a veces por ahí trata de emular algo. Es una etapa que pasé, creo que fue una etapa, por eso te digo que California nos marcó mucho. Nosotros teníamos un concepto, Joseph Fell y Keimus, que me encantan, sigo tomando, pero hoy tomaría mucho más lo de Santa Bárbara que lo de ahí, o algunas cosas, algunos productores distintos, pero digo, después empezás a comprender que lo que estás intentando es que todo sea lo mismo. Cuando vos cosechás todo muy tarde, pones a todo madera nueva, lo que estás haciendo, más allá que te guste o no estoy hablando de gustos, estoy hablando de lo que estás haciendo, estás igualando la zona, el lugar. Si todo termina con 15 de alcohol y todo termina con 100% de madera nueva, vas al mismo lugar y cada lugar tiene una cosa distinta. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso de los Chardonnay del viñedo Adriana de Gualtallarí, no es una zona que se madure muy fácil y tengo que tener muy bajo rendimiento para que maduren. Y es muy parecido a Borgoña. De hecho, el 2016, por ejemplo, que es un año muy particular e increíble, fueron temperaturas más bajas que Borgoña. En la sumatoria, es una sumatoria, un índice que nosotros utilizamos, se llama Winkler, que se usa a nivel mundial. Nosotros tuvimos menos sumatorias de temperatura que Borgoña, así para que te des una idea. Y sin querer uno emula cosas. Pero después empezás a aprender que lo que querés es que la gente, lo que querés hacer, en mi caso, es poner el paisaje en la botella. Y para eso tenés que empezar a entender el lugar. Y para entender tenés que elaborarlo, caminarlo, vivir 100%, ser parte del viñedo. Y ahí empezás a cosechar antes, porque sabés que si lo dejás,
se iguala todo con una sola fruta, pero mientras cosechás antes tenés la fruta de maduro y la fruta del momento justo que vos querés, que vas a cítrico. Entonces es ir comprendiendo, y ahí aparece el concepto de terroir. Esa interacción famosa que se dice eh, suelo, clima, planta y hombre. Esa interacción aparece porque te das cuenta que hacer vinos, sos vos un eslabón, y yo te diría como definición de terroir, la experiencia centenaria. De ahí es donde vos apareces como eslabón. Es una experiencia centenaria. Hay mucha gente haciendo vino que te va pasando el conocimiento para mejorar, para entender el lugar, para poner el paisaje, como te digo, en la botella. Experiencia centenaria de plantar y elaborar vino de un lugar determinado. Y ahí se entiende el concepto de terroir. Y ahí está la interacción del hombre. ¿Cómo hacemos para expresar lo mejor posible ese lugar? Vos no lo podés hacer solo. Tenés que tener una historia hacia atrás y tenés que dejar una historia hacia adelante. Mi techo Para tiene que llegar mí, lo más alto posible para que sea el piso más alto para el que empieza a agarrar esa experiencia. el dramaturgo estadounidense Arthur Miller, casado con Marilyn Monroe, un genio que Marilyn escribió Death Monroe, of a sí. Salesman, decía que sí, al final del día no hay, la vida no es otra cosa que hacernos posibles para los que vendrán después. Y es una frase muy bonita. Y otra cosa que en tus vinos veo, a mí yo soy un escritor frustrado. Yo hubiera querido ser escritor, publiqué un poemario, pero hay una frase de Borges citando a Heráclito que me encanta, de que nunca un hombre entra dos veces al mismo río. Y entonces yo en tu vino, no se me parece el vino, o sea, cambia con el año, cambia, no necesariamente el corte, pero no son vinos que tú vas y dices, el Catena Alta Malbec 2005, 2006, 2007, 2008, son iguales todos. Son vinos que expresan, como dijiste, el paisaje, expresan el año, expresan lo que tú estás pensando en el momento en que recogiste, en el momento en que hiciste el corte. Tus vinos, todos son extraordinarios, pero sin parecerse unos a los otros, incluso el mismo vino en años distintos. O sea, es difícil. Y Es estaba que, hablando déjame decirte lo último y te dejo 10 minutos, genio, que hables. Estaba no, no, hablando no. con alguien de otra cosa y me dijo algo muy interesante. Me dijo, mira, Alejandro Vigil es el mejor enólogo del mundo y yo sé que no estás aquí buscando piropos porque te los han dado todos, pero tú has sabido o has podido ser exitoso con una multiplicidad de varietales. Por ahí tú tienes enólogos que son genios en Cabernet Sauvignon, otros con Pinot Noir, pero se te ha dado maravillosamente bien el Cabernet Franc que haces bajo el enemigo, el de Gualtallarí 2013 que nació mi hijo. Acá llegaron creo que pocas botellas a Puerto Rico y me tuve que caer a trompadas para comprar 2 botellas porque es una locura de vino. Entonces has conquistado, has subido a la cima con el Cabernet Franc, con el Malbec, con el Cabernet Sauvignon, con el Chardonnay. Entonces, eso yo lo que creo que te hace un tipo genial. Ahora te dejo totalmente que hables tú lo que me No, estabas te diciendo. agradezco, pero yo te vuelvo a decir, es una experiencia centenaria, y ahí es donde yo te digo que no son las personas únicas. Pero bueno, te agradezco todo lo que has dicho. Eh, cuando es que es muy difícil el concepto de varietal, por ejemplo. Para mí, entender que el varietal deja de tener importancia cuando el lugar es más fuerte que el varietal. Y fíjate, eh, te doy un ejemplo con el Chardonnay. El Chardonnay es totalmente distinto al lugar, por el lugar que está plantado. Y es el mejor ejemplo con las parcelas de Adriana. Son dos lugares que están a 80 metros de diferencia, son vinos totalmente distintos. ¿Y sabes lo que intento? Que se exprese eso distinto. Y, y dejar la menor cantidad de dedos míos puestos en la copa o en la botella. O sea, mis vicios de elaboración, poder dejármelos afuera. Y ahí es fundamental. Y lo otro que hablabas de las añadas, en los últimos tiempos, cuando hemos ido comprendiendo, y por eso es muy importante, que cada lugar tiene un momento distinto de cosecha, tiene una forma distinta de trabajarse. Es distinto una maceración de un vino, el momento de cosecha y la maceración de un vino de acá donde yo vivo, en Maipú, que de Altamira, y se elaboran distinto. Cuando vamos comprendiendo eso, va entrando lo que llamamos añada.
que antes decíamos nuestras añadas son siempre iguales. Sí, perdón, que me llama Nicolás. Eh, si todos los años cosechamos tarde, todos los años ponemos 100% de madera nueva, todos los años maceramos 40 días, y sí, todo se va a parecer. Y lo que hay que entender es que hay lugares donde vos podés hacerlo eso. Y otros lugares que no, que directamente un tinto tenés que fermentarlo como un blanco. Que solamente hay que prensar y tienen que ser vinos livianos, y van a ser vinos livianos. Y si haces maceración carbónica, no van a ser vinos concentrados. ¿Y por qué haces maceración carbónica? Porque decís, este lugar me da mucha fruta, es un lugar de sol, vamos a hacer ese tipo de maceración. Es un tema técnico, pero para que entiendan, que ir entendiendo los lugares te permiten entender que no tenés que hacer todo igual. Y ahí vienen las diferencias de los vinos, la diferencia de los varietales. Y lo que estás entendiendo es el lugar y no el varietal. Y creo que es parte del éxito de mi equipo. Excelente, excelente, Alejandro. ¿Hay algún varietal, y perdona que tal vez use el término de varietal y no terruño porque no conozco la geografía ya, que se te haya escapado? ¿Sabes? Como esa chica que uno quiere conquistar y nunca le dio bola. ¿Hay algún vino o algún varietal, mejor dicho, que sueñas con hacer y que no se han dado las condiciones, que es tal vez ese unicornio que estás persiguiendo? Bueno, creo que el sueño siempre que elaboro bastante es el Pinot Noir. Y no me voy a dar por vencido, porque muchos me dicen, no, en Argentina no pueden hacer Pinot Noir, solamente en Patagonia alguien. Bueno, no, yo no me doy por vencido. Hay un proyecto de Laura Catena que tiene su enólogo, que es Roy Urbieta, y yo trabajo con Roy. Y estamos en un proyecto bonito que se llama Domain Nico, y estamos trabajando con 5 parcelas distintas de Pinot Noir. Ya hace varios años vengo trabajando con Pinot Noir para distintas líneas de catena, y estoy con eso. ¿Y eso no ha salido todavía al exterior? ¿Eso ya salió a Estados Unidos? Ahora ¿Anda empieza por a salir. acá o no? Ahora empieza a salir. Excelente, lo probaré. Bueno, nos están Hemos preguntando trabajado... Sí. Sí, Ahora nos están preguntando qué esto. estamos tomando. Alejandro va a tomar el primer vino que él hizo, el primer Nicolás Catena Zapata del 2001. Yo tengo el mismo, pero 10 años después, del 2011. Te cuento que los mentoles, el frescor, la grosella, la pimienta que está saliendo aquí, es una locura. Por supuesto está esa fruta madura, esa potencia del Cabernet. Me dice la botella que el corte acá es 75 Cabernet Sauvignon, 25 Malbec. Y un buen amigo que debe estar viendo, más o menos, pero un buen amigo, Kenny Silverio, que está por ahí, un grande, ese filete, dice. O sea que eso es bien caribeño, cuando algo está bueno, en vez de decir cool, dice filete, eso es filete. Pero él decía que Nicolás Catena, su varietal que ama es el Cabernet Sauvignon. Cuéntame un poquito de este vinazo, de esta joya, Nicolás Catena Zapata, un vino que está en tu corazón. Ahí está Ken Silverio riéndose. Cuéntame de este vino. Está loco. Nicolás tiene 2 conceptos para mí fundamentales. El primero es poner la parte de varietal que se da mejor en cada lugar. Entonces, por ejemplo, uso mucho Cabernet Sauvignon de Agrelo, porque a mí el Cabernet Sauvignon me encanta de Agrelo en los buenos años. Por ejemplo, recién me preguntaban sobre la influencia del Niño en el 2016, y fue grande, por eso fue mucho más frío. Pero, por ejemplo, el 2016 no tiene grandes Cabernet para Agrelo, porque son suelos arcillosos, suelos pesados, mucha retención de agua, tuve problemas graves, no tuve. Pero los buenos años, los buenos años le llamo que no tenemos lluvias, sobre todo el último mes de cosecha, son los mejores Cabernet para mí de Mendoza. Entonces, trabajo sobre ese Cabernet. Tenemos un viñedo que tiene más de 47 años, 50 años cumple ahora a fin de año, y trabajo mucho sobre ese Cabernet Sauvignon. Tengo un Malbec particular del Cuartel 1, del viñedo Nicasia, que está en Altamira, que lo vengo trabajando hace casi 20 años, y va a eso. Tiene un poquitito de Cabernet Franc que se me cae, un poquitito de Petit Verdot que se me cae. Entonces, es un vino que me permite a mí como enólogo también trabajar mi sintonía de mezcla.
Y, y para llegar a ese vino, aparte, hemos hecho muchas micro vinificaciones. El 2001 tuvo 600 vinos, un blend de 600 vinos. Por ejemplo, vos estás tomando el 2015, tenés ahí. 2011. 11, uy, 11, no me di cuenta. 11 son 11. más de 600 también vinos. Quiere decir que yo cosecho una partecita del viñedo de Agrelo, el Cabernet de Agrelo, que tiene más piedra. A la otra semana cosecho una partecita de un suelo que es más profundo y tiene arcilla. El que tiene piedra se macera mucho tiempo. El que macera es dejar en contacto la piel con el líquido fermentando. El que tiene arena, mucho menos tiempo. Cosecho una parte más tardía que me equilibra, me baja la acidez de la primera cosecha, porque la primera cosecha tiene como 11 gramos de ácido y la última 5. Entonces al mezclarlo voy a tener una acidez más normal y voy a tener la fruta fresca de esa cosecha temprana y la fruta tardía de esa cosecha tardía. Entonces, bueno, y ahí ese me gusta mucho. Por eso es uno de los vinos que más... Hablé en plural, me dice, sí, perdón, Jasly. Eh, Ahí es donde me gusta trabajar, nos gusta trabajar, así no se enojan, eh, los Cabernet Pues mira, este o vino, los Malbec. mi querido Alejandro, maestro, lo siento muy fresco, muy vivo, tiene una electricidad. Hay un enólogo que me encanta de España, de La Rioja, Juan Carlos López de la Calle de Artadi, que a veces me habla de vinos eléctricos, que la potencia no tiene por qué estar reñida con la elegancia ni con la tensión. Hay vinos que tienen nervio. Y este vino tiene 9 años, pero en boca se siente muy vivo, muy fresco, una fruta muy etérea, ¿no? Que está allí y la quieres agarrar y se te va porque es sedoso, o sea, no tiene aristas, no te quema. Es un vino, obviamente, que aquí en Puerto Rico tenemos suerte. Aquí se consigue como en 75, $80. En otras partes del mundo está mucho más caro. Acá en Puerto Rico pues tenemos la suerte de tener esta joya por este precio. Yo sé que en Nueva York y en otros sitios cuesta más. Pero quiero preguntarte, mira, aquí tengo un gran amigo argentino que está viviendo ahora en Carolina del Norte. Te quiero preguntar, cuando, cuando estás trabajando en proyectos nuevos, tú tratas un poco de romper con los esquemas que tú mismo te habías impuesto para hacer los vinos anteriores, o sea, quieres un poco borrar esa historia o construyes desde ahí. Sabes que los pintores, por ejemplo, tienen su época azul, su época barroca. Tú ahora estás sacado River Stones. Quiero que tal vez me hables un poquito por ejemplo, lo probé, y perdone que esté rambling, como dicen en inglés, estoy hablando de muchas cosas a Sí, la sí, vez, sí, pero en tranquila. los últimos 2 años probé White Stones, me enloqueció. Probé Mundos Bacillus, también me enloqueció. Y he probado, por supuesto, El Enemigo, tus vinos también, pero son vinos todos distintos a los vinos que ya había probado antes, el Catena Alta, el Nicolás Catena. O sea, cuando estás haciendo proyectos nuevos, ¿te informa la historia o quieres abrir surcos nuevos? No, siempre me baso en la historia y en los equipos de trabajo y el conocimiento del equipo de trabajo. Y como te digo, cuando me preguntan por los vinos de 100 puntos, yo siempre hago la misma referencia. Tenemos 400 años haciendo vino. Trabajo en una bodega que hace 100 años que hace vino. Y tengo un equipo que llevamos 17 años juntos. Creo que sigo ese conocimiento y esa historia. Lo que pasa que, como te decía, cada lugar te va a ofrecer una cosa distinta. Y para que saquemos un vino al mercado, yo tengo que por lo menos haberlo elaborado 7 años y ver que tenemos un conocimiento ¡Wow! del lugar, cómo vamos a cosechar, cómo vamos a elaborar. Entonces cada año agarro, no sé, plantamos, hace 7 años estamos plantando en La Pampa, por ejemplo. Y yo te En diría La que recién ahora Pampa. empiezo a entender en La Pampa, el país, sur del país, al pegado del río Colorado. Bueno, 7 años llevo elaborando esa uva. Recién el año que viene yo me voy a animar a que hagamos un vino de ahí. En La Rioja, al norte, a 780 kilómetros de acá,
hemos plantado también hace casi 9 años. Recién este año yo te diría, entiendo, Tú entendemos, ayer, sabemos tú, qué tú tenemos que ayer, hacer. hici- ayer hiciste un comentario, maestro, cuando yo hablaba con Luis Gutiérrez de que el futuro de Argentina es mediterráneo. ¿Por qué? Creo que en un momento tuvimos una fuerza muy grande con Garnacha acá, hasta los años 50, teníamos muchas hectáreas plantadas, cambió el concepto de vino, pasamos a vinos tintos pesados y se arrancó la Garnacha y perdimos una oportunidad. Creo que tenemos un clima mediterráneo perfecto para empezar a explotar todos esos tipos de varietales. Eh, hay que trabajar sobre eso y empezar a plantar. Todo lo que se está haciendo de Garnacha acá es extraordinario y va a ser extraordinario. Y todas las bodegas empiezan a tenerlo. Veremos una garnacha de Alejandro Vigil pronto por ahí. Ahora este año sacamos en una línea de mercado interno Domingo Vicente y después seguramente va a salir a exportación. Pero eso tiene que llegar acá a Puerto Rico, maestro, para yo Sí, también sí, va a llegar, probar. va a llegar, va a llegar, va a llegar. Pero mira, Oye, hace 12 años plantamos viñedo de garnacha, entonces es joven todavía. Recién ahora empezamos a tener un concepto sobre eso. algo que te quería preguntar. Obviamente cuando esas botellas van por el mundo y las prueban en China, las prueban en Australia, tú quieres comunicar Argentina, quieres comunicar Gualtallarí, quieres comunicar tu equipo de trabajo. ¿Cuál es tu mensaje al consumidor que prueba un vino hecho por ti y por tu equipo, hablando en plural? Nosotros trabajamos en eso. Creemos que tenemos una bandera, tenemos una lanza, sobre todo con nuestro Malbec, que ha sido el que nos ha hecho crecer. Y, y es eso, es comunicar Argentina. Vos pensás que en el mundo es el único producto que vos vas a ir a la góndola, vas a ver que dice Argentina, Mendoza. De cualquier otra cosa que compres tenés que buscar, no, esto no. Esto vos vas, te pones frente a la góndola, dice Argentina. Es un producto que favorece muchísimas otras actividades que hoy están paradas, como el turismo, pero creo que es una fuerza realmente increíble lo que podés hacer con, con, el, con el vino en general. Mirá, les voy a mandar una cosa que está pasando ahora acá. A ver, déjame verla. ¿Qué es eso? Qué lindo. Está atardeciendo. ¿Esa es tu casa? Sí, 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 mi casa. Qué maravilla, qué privilegio ver la casa de Alejandro Vigil, qué belleza. Y ahí te sientas a tomar tu vino y a leer un poco de Cortázar. Esta es mi zona. Tengo mi biblioteca atrás, que es donde trabajo. Yo me levanto muy temprano y una de las cosas que hago normalmente a la mañana es poder leer. Y bueno, tengo este lugarcito para mi refugio. Te hago una pregunta ya cerrando, maestro, porque más has sido muy generoso con tu tiempo. Cuando yo voy a No, tu un cava gustazo. y si yo voy a tu casa y me cuelo, te me escapo y voy y abro tu vinera, tu bodega, ¿qué vinos encuentro? Que no sean hechos por ti, por supuesto. Vinos que tampoco te hayan regalado, porque me imagino que a ti te regalan mucho vino, gente que te quiere honrar o que quiere que pruebes algo de ellos. Es como a los grandes escritores que le tiran novelas para que las lean. ¿Qué tienes en tu cava que tú compras? Vinos que Alejandro Vigil compra para él tomarse. ¿Qué encontraría yo allí? Yo compro mucho de Borgoña, mucho. Hago una inversión importante en Borgoña. Tengo añadas viejas de Bordeaux. Eh, Tengo mucho de vino argentino viejo. Voy buscando quién tiene y voy comprando y voy buscando para ver de dónde venimos. Tengo vinos de 50, 60, 70 años de Argentina que no estaba el concepto de ese tipo de vino y son increíbles. Eh, Tengo cosas locas, tengo vinos de Bolivia, voy buscando y comprando cosas nuevas Tú y sabes viendo que que... entrevisté a Tim Atkin hace una semana y me habló de los vinos de Bolivia y de los vinos blancos de Bolivia. Nunca he probado vinos de Bolivia. Son más o Mira, menos. Bolivia, tenemos que pensar que Bolivia y Perú son los primeros productores de Sudamérica de vino. Y te diría que Perú, junto con México, ahí está en la discusión, quién fue el primero de América. Así que Qué tienen una interesante. tienen historias muy fuertes sobre el vino y gran parte de,
de nuestro vino, sobre todo en 1700, iba a parar a Potosí, porque se consumía muchísimo vino. De ahí nuestra historia también con los vinos biológicos, los vinos de velo, porque nosotros hacíamos moscateles en Mendoza, San Juan, con velo, que después se perdió esa cultura y la estamos retomando con la flor, como Jerez. Y la tenemos y es súper interesante para rescatarla. Así que hay una historia ahí para encontrar. Y todo lo que me va llamando la atención, pero te diría que 50% de mi cava es Borgoña. Borgoña. Oye, una pregunta, Alejandro. Tú nos dejas a veces entrar en tu casa, pones unas fotos muy bonitas con tu esposa, tus hijos, o sea, eres una persona que uno admira, de esos ídolos que se dejan tocar, ¿no? Que no eres hermético. He visto muchas veces tu brazo que dice Juan Cruz. ¿Quién era Juan Cruz? Juan Cruz es mi hijo mayor. Es mi hijo Juan mayor. Cruz. El primero y le puse al lado Malbec. Y en el otro brazo tengo a Juliana, que le puse Cabernet Franc, porque creo que son los 4 elementos que no voy a poder cambiar nunca. Porque mi mujer me puede echar, yo puedo, todo puede pasar. Pero los hijos y los varietales que cambiaron mi vida, es muy difícil. Es muy difícil que cambie algo, ¿no? Han sido sonitos. Yo te Y apuesto que Juan hay Cruz muchos llegó. enólogos, hay muchos aspirantes de enólogos, hay muchos entusiastas del vino que tienen tatuado a Alejandro Vigil, tal vez. La verdad que la Puede ser. gente a mí me da un cariño que yo quedo sorprendido, porque como siempre hablo con María, mi esposa, le digo, che, yo hago vino, o sea, no es que haga otra cosa, no, No, no haces vino no soy solamente, eso es falso. médico. Yo soy consumidor, de esto yo sé un poco más que tú porque estoy divorciado del proceso de autocriticarme. Yo sé que tú más de que autoelogiarte, te autocriticas desde el punto de vista constructivo, pero Todo tú el le has tiempo. regalado, te le has regalado, no eres Virgo de signo, no. No, no, ¿Qué Géminis, signo eres? Géminis. Géminis. Yo soy Virgo y el Virgo se destruye a sí mismo. Pero tú le has regalado, No, no te voy a decir lo típico que te va a decir todo el mundo, placer, fiestas, pero yo creo que tú le has regalado a la Argentina una posibilidad de jugar en las grandes ligas, ¿no? Porque ciertamente después de ti han venido otros tantos que han elevado el juego. O sea que en ese sentido, aquí en Puerto Rico, pues ciertamente tenemos muchos artistas, deportistas influyentes que abrieron para otros artistas latinos el mercado norteamericano. Entonces yo creo que mucho de lo que tú has hecho es abrirle el mundo a otras bodegas y a otros enólogos y a otros terrenos. Yo no sabía lo que era Gualtallarí hasta que te empecé a leer y veía cómo llevas machacando de Gualtallarí y el potencial que tiene. Y ahora Gualtallarí habla todo el mundo. En Decanterles de Gualtallarí, en las pero eso es revistas. Nicolás, ese fue Nicolás Catena. Ese es un loco que fue y plantó en un lugar que le decían que iba a haber helada, que no iba a madurar la uva, y el tipo fue, invirtió, plantó, se arriesgó, y ahí está, lo logró. Yo la primera vez que fui a Gualtallarí decía, este está loco de plantar acá, y trabajaba en el INTA. Entonces creo que a eso me refiero, que hay una historia detrás de todo, una cosa que le decía el otro día a Ken. Digo, vos tenés que pensar que cada vino que está en el mercado, cada vino que una persona va y lo agarra de una góndola, de cualquier lugar del mundo, de cualquier productor, es una sucesión infinita de pequeños milagros. Es una sucesión infinita. El tipo que plantó ahí, se regó, podaron, hicieron el vino, un tipo diseñó una etiqueta, hicieron las botellas de vidrio, las cápsulas. Digo, son tantas cosas. El tema Pero legal para sacar una eso es exportación. lo que hablabas de ser el eslabón. O sea, tú estás probablemente en el año 2020 haciendo realidad el sueño de un señor que en los 1940 sembró allí. O sea, precioso Sí. lo que estás potenciando. O Y sea, es lo que cargando yo un veo, poco. ¿no? Es lo que veo y tenemos que entenderlo y absorberlo. Y tenemos que entenderlo. Eh, eh, es- Hay tanta gente involucrada en este proceso. Hay gente que ni siquiera sabe que está involucrada en el proceso. Es tan loco que creo que hay que entenderlo desde ahí.
y vos hoy me estás entrevistando a mí, pero mi sensación es que estás entrevistando a muchísima gente y que yo tengo el conocimiento, parte del conocimiento de lo que hicieron. Y yo te lo puedo decir, pero en realidad no me estás entrevistando a mí. Estás haciendo parte me estás haciendo parte de una cosa increíble y de que mucha gente estuvo involucrada. La verdad que cada vez que yo veo en una góndola un vino de cualquier lugar, digo, hay que pensar de dónde viene. Por eso a mí un poco me duele cuando critican un vino desde un punto malo, ¿no? Así es, así es. Yo digo, prefiero que digan es distinto, no es lo que me gusta a mí. Pero se dicen miles de tonteras y creo que hay que tener mucho cuidado porque no está involucrada una bodega. Está involucrada muchísima gente atrás. Última pregunta, maestro. Última pregunta porque ya está acabando la hora que te da Instagram. Bueno, una petición y una pregunta. Si tú hubieras podido ser parte del Club de la Serpiente y hubieras podido llegar allí a una reunión, ¿qué vino hubieras llevado? Esto es para los que leyeron Rayuela. ¿Qué vino hubieras llevado a una reunión del Club de la Serpiente? Voy a cambiar de mis gustos. Voy a llevar un vino que a mí me emociona y he podido abrirlo 2 veces en mi vida. San Felicien de 1963. Me parece que, porque quiero contextualizar también, me parece que entendí a partir de ese vino que podíamos hacer grandes cosas en Argentina. Porque un vino con la tecnología que tenemos en el 63, abrirlo hoy y cómo está, y llevaría ese vino. Tenía que preguntarte eso. Mira, saludo un genio. Este es mi hijo. Este ya ha comprado, ese es el que hace el vino, el mejor vino del mundo. Maestro, la petición es volver a hacer más adelante un live con los vinos del enemigo, porque esos vinos me fascinan. Los consigo, ponemos fechas, tienes un amigo en Puerto Rico, tienes tu casa, te queremos mucho y más que quererte, te agradecemos por lo que haces por nosotros. Amigos, quiero agradecer a la bodega de Méndez, a todo su equipo de trabajo, a Kenny, Silverio, Filete, Catena Alta 2017 Chardonnay, una joya de vino, Nicolás Catena Zapata. Esto ya ni siquiera es vino, esto yo creo que es tomarse el alma de un hombre que lo deja todo en el terreno. Hermano, un abrazo. Gracias, Alejandro. Salud, querido. Salud. Gracias a todos. Chao, chao. Disfruten. Gracias, chicos.